El 2 de diciembre de 1987, la red soviética del espacio profundo recibió una transmisión desde el espacio exterior. Primero fue captado por el radiotelescopio Galenkí RT-70 y pronto fue confirmado por los otros telescopios dentro del sistema. La señal, que se repitió todos los días durante aproximadamente 2 semanas, provino de Kik 8.462.852, hoy más conocido como la estrella Tavis. Esta es una estrella de secuencia principal de tipo F ubicada en la constelación Cygnus, que aproximadamente está a 1470 años luz de la Tierra. Los científicos descubrieron fluctuaciones de luz inusuales de la estrella que incluyen hasta un 22 de atenuación en el brillo como parte del proyecto Planet Hunters. Estas observaciones desconcertaron a la comunidad científica, que aún tiene que explicar qué tipo de fenómeno natural podría causar una caída tan masiva en el brillo de una estrella. Mi equipo, sin embargo, no se sorprendió tanto. La transmisión contenía 2 conjuntos de datos. El primer conjunto era un plano matemático de una gran estructura rectangular que se asemejaba al marco de una puerta, y el segundo era una fecha que se nos comunicó con la ayuda de una serie de ilustraciones de nuestro sistema solar, donde las órbitas del planeta alrededor del Sol estaban acostumbrados, indicando el paso del tiempo. Solo nos tomó una semana averiguar qué fecha era, 18 de noviembre del 2020, pero no podíamos averiguar qué pasaría en esa fecha, aunque como probablemente puedas adivinar, a estas alturas ya lo sabemos. Pasamos mucho tiempo tratando de construir la estructura y casi perdimos nuestra financiación varias veces, especialmente después del colapso de la Unión Soviética. Pero seguimos de manera lenta y segura intentándolo. Y tratando, y luego, casi al mismo tiempo que la estrella de Tavis comenzó a aparecer en los medios, finalmente lo terminamos. Parecía sublime, excepto un agujero en la parte superior, pero consistía en miles de millones de intrincados circuitos enfriados alrededor de menos 237 grados, y también estaba propulsado por un pequeño reactor nuclear. A pesar de que toda la instalación se sentía tan fría como la Antártida, no solo por los refrigeradores de dilución, sino también por el clima severo de afuera. Yo todavía estaba sudando cuando estábamos a punto de encender la energía por primera vez, pero no pasó nada. No importa lo que intentáramos, no podíamos lograr que pasara nada. Durante años, todo lo que podíamos hacer fue monitorearlo. Sí, fue decepcionante, especialmente después de todo el arduo trabajo que habíamos realizado. Nuestra última esperanza era la fecha misteriosa, y después de que eso sucedió, todo cambió. El jueves 19 de noviembre del 2020, a las 23:54 CRAT, un objetivo entró en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico. Para los astrónomos inesperados de todo el mundo, parecía idéntico a un pequeño meteoro. Sin embargo, nosotros lo sabíamos mejor, y un submarino de clase Lada se desplegó conmigo a bordo junto con el resto de la tripulación. El objeto cayó en una isla deshabitada en un archipiélago de las Islas Auckland. Se sintió tan surrealista pisar tierra sin saber qué tipo de artefacto alienígena encontraríamos ahí. Fue durante la hora del crepúsculo cuando llegamos y los pájaros pululaban por la isla. Era como si tuvieran miedo, y despertaron una sensación espeluznante trepando por mi columna vertebral. Finalmente encontramos el objeto dentro de un cráter. Era esférico, del tamaño de una bola de billar, y su superficie se parecía a la superficie de la estructura gigante que habíamos construido en Siberia. Sin embargo, a diferencia de nuestra construcción, esta esfera oscura estaba activa. Sin embargo, nos tomó algo de tiempo entender eso, ya que su actividad solo era audible. «Tranquilos», les dije a los soldados que habían pisado tierra conmigo. «No hagan más ruido, escuchen». Ninguno de nosotros movió un músculo mientras estábamos parados alrededor del cráter. Hubo un eco de pasos lentos y arrastrados provenientes de la esfera. No sonó como un artefacto, sino más como si escucháramos que algo realmente sucedía frente a nosotros. Si eso tiene sentido. Los pasos se detuvieron por un minuto y luego continuaron hasta que se desvanecieron por completo. Después de eso, al menos hasta donde podíamos oír debajo de los pájaros agitados en la isla ventosa, la esfera misteriosa se quedó en silencio. Un valiente soldado se ofreció como voluntario para tocar la esfera, asegurándose de que estuviéramos a salvo. Y después de eso la trasladamos al submarino. No era tan pesado como parecía. Solo parecía como si estuviera hueco.
Durante todo nuestro viaje de regreso a Rusia me senté junto a la esfera escuchando con atención. La mayor parte del tiempo estaba en silencio, pero de vez en cuando podía escuchar el eco de algo que me recordaba al metal raspando contra otro metal. Aunque no pude explicar qué fue lo que escuché o cómo podía escucharlo, todavía se sentía ominoso y misterioso. De vuelta en la instalación de congelación, pronto descubrimos que la esfera encajaría perfectamente dentro del agujero en la parte superior de la estructura. Y por lo tanto era lo que había faltado todos estos años. Era la última pieza de nuestro rompecabezas. Ha viajado por el espacio durante más de 1000 años, nos dijo mi colega y querido amigo Dmitri, aunque ya todos lo sabíamos. Alexander, dijo y me miró desde su silla de ruedas. ¿De verdad escuchaste pasos? Yo asentí felizmente. ¡Increíble!, dijo Sonia, nuestra ingeniera en jefe. ¡Pasos alienígenas de 1000 años! Yo aclaré mi garganta interrumpiéndola. No estoy tan seguro de que estos sonidos sean realmente alienígenas, Sonia, dije y miré los ojos inseguros de mi colega. Ya ni siquiera ha habido repeticiones hasta ahora, continué. Cada sonido que hemos escuchado ha sido único y han pasado varias horas. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó Dmitri, anticipando una respuesta más allá de su imaginación más salvaje. ¿Estás sugiriendo que...? Es solo un pensamiento, una hipótesis en el mejor de los casos, pero creo que debemos considerar que el sonido tiene algo que ver con la función obvia de este extraño orbe negro. La estructura está claramente destinada a ser una puerta y este componente esférico, como probablemente todos ustedes también piensan, es muy probablemente lo que abrirá esa puerta. Es lo que conectará nuestro mundo con el de ellos. Me mordí mi labio congelado nerviosamente, ordenando mis pensamientos. Si tuviera que adivinar, diría que está enredado con un objeto idéntico en el otro lado a nivel cuántico, lo que de alguna manera nos permite escuchar lo que está sucediendo a 1000 años luz de distancia en tiempo real. Y aunque está más allá de nuestro conocimiento, creo que es a través de este enredo que la esfera nos permitirá ir hasta allá. Quizás en un instante como un milisegundo, si lo colocáramos dentro del agujero en la parte superior de la estructura, por supuesto. Todos sentimos la presión del destino, tal vez el destino de la humanidad sobre nuestros hombros. Si esto es cierto, significa que va en ambos sentidos, susurró Dmitri. Shh, silencio, debemos ser más cautelosos, dijo Sonia con voz temblorosa. Ellos también pueden oírnos. Se procedió a montar una cámara insonorizada en la que juntamos la esfera con micrófonos para que pudiéramos observar su actividad sin que ellos pudieran escucharnos. Mientras lo estudiábamos, tratando de encontrar tantas pistas como fuera posible sobre qué esperar del otro lado, comenzamos a hablar sobre qué hacer a continuación. En este punto, los altos mandos de las fuerzas especiales rusas e incluso del gobierno de repente se habían vuelto extremadamente interesados en nuestro pequeño equipo de ingenieros e investigadores con fondos insuficientes. Ellos enviaron analistas, diplomáticos y generales que querían opinar sobre cómo proceder. No me detendré en la política de todo esto, pero rápidamente se convirtió en un desastre, y como era de esperar, su primera víctima fue el método científico. Mi equipo quería estudiar la esfera durante unos 2 años antes de ponerla dentro de la estructura, no solo para aprender tanto como fuera posible. Pero los generales, que solo se preocupaban por sus carreras, no querían que nos sentáramos para estudiarlos. Así fue unos pocos meses y al final, a pesar de que todavía solo habíamos escuchado un extraño raspado metálico proveniente de la esfera, se decidieron por un plan muy simplista. Es decir, colocar la esfera en su lugar, enviar una sonda y luego, si parecía seguro, enviar un equipo a través de lo que se suponía que era la puerta de entrada. Ellos no escucharon nuestras advertencias sobre apresurar las cosas, pero al menos tomaron la amenaza potencial lo suficientemente en serio como para prepararse para ella de la manera que pedimos. Como no sabíamos casi nada sobre los seres que nos enviaron la esfera, excepto que eran miles de veces más avanzados que nosotros, no tuvimos más remedio que prepararnos para lo peor con la defensa más fuerte conocida por el hombre. Un misil termonuclear. Ver cómo el PC-28 Camp entraba en la instalación antes de abrir la puerta de entrada era un espectáculo amenazador para la vista.
Si algo hostil acaso entrara por el otro lado, la bomba sería detonada y arrasaría con todo en el área. A mediados de junio de este año, una grúa levantó la esfera hasta la parte superior de la estructura. Me paré junto a Dimitri y al resto de mi equipo en el suelo, alarmantemente cerca del misil armado. Miré a los jóvenes soldados a su lado, a quienes se les había asignado la tarea de activarlo en el peor de los casos. Me pregunté, ¿estaban realmente preparados para la muerte a su tierna edad? Y luego pensé, si es así, qué valiente, y si no, qué tontos. La estructura estaba rodeada por guardias militares con perros, mientras los generales estaban en una plataforma de observación improvisada a unos cientos de metros de distancia. La sonda que pretendíamos enviar era un rover que nos enviaron desde Roscosmos. Una voz femenina habló a través del sistema de megafonía y resonó a través de la fría instalación. Podría haber existido una manera de evitar el ruido alrededor de la esfera, pero como se nos había ordenado llevar a cabo la misión tan rápido, no habíamos tenido tiempo. Esto significaba que todo lo que se decía de nuestro lado, especialmente las instrucciones que se daban a través de los altavoces, se podía escuchar en el otro lado. Fue imprudente por decir lo mínimo. Como se sospechaba, la esfera encajaba perfectamente en el agujero en la parte superior de la estructura. No sabíamos qué esperar, pero todos esperábamos algo. Entonces, un silencio aterrador cayó sobre todos nosotros. Ni siquiera me atreví a respirar, pero nada pasó. Por un momento pensamos que algo andaba mal, muy mal. De repente los perros empezaron a ladrar como animales salvajes. Hizo que el vello de mi cuello se erizara porque significaba que algo había sucedido, pero simplemente no podíamos sentirlo. Uno de los perros se liberó de alguna manera y corrió hacia la entrada. El soldado a cargo corrió detrás gritándole que se quedara quieto, pero no quiso escuchar. Y luego, cuando atravesó la puerta de entrada, desapareció. Se escuchó un jadeo colectivo en toda la instalación y luego un murmullo preocupante. La puerta de entrada estaba sin duda abierta. ¿Ese perro viajó a más de 1000 años luz?, preguntó mi amigo Dimitri. Nadie dijo nada durante un par de minutos, tratando infructuosamente de escuchar al perro a través de la esfera. Y luego uno de los generales habló con autoridad desde los parlantes del techo. ¡Envíen la sonda! El vehículo de superficie desapareció al igual que el perro. Todos miramos las pantallas en la pared que estaban conectadas al rover a través de un cable que ahora parecía colgar en el aire por sí solo en suspenso anticipación. Nada. Hubo un ruido procedente de la esfera y luego todo se volvió a quedar en silencio. Tragué saliva de ansiedad. Debatimos lo que podría haber sucedido, pero por supuesto no había forma de que lo supiéramos. Se sugirió que el rover podría haber caído por accidente y no por otra razón amenazante, lo cual convenientemente se tomó como un hecho. A continuación colocamos una cámara en una barra de metal y la insertamos en el portal, y luego de haber sido recuperada 15 minutos después, finalmente podíamos ver nuestro primer vistazo de cómo era el otro lado. Sin embargo, la grabación estaba muy distorsionada y no revelaba mucho, como si la cámara hubiera sido sometida a algún tipo de radiación, aunque no se había detectado ninguna. Pero estaba claro que había un gran espacio abierto en el otro lado. El suelo era demasiado plano para ser natural y habían sombras en la distancia que indicaban estructuras. Nada de lo que vimos ofreció ninguna explicación de lo que había sucedido al vehículo de superficie y al perro que no se veía por ninguna parte. Tuve que argumentar para que Dimitri estuviera en el equipo, que finalmente se decidió a enviar a través de la puerta de enlace. Como estaba en silla de ruedas, el general a cargo pensó que sería un lastre para el resto del equipo, pero yo lo convencí de que su experiencia en exobiología era absolutamente necesaria. Sin embargo, eso no era del todo cierto. Después del accidente con la nave espacial Soyuz TM-5 que puso Dimitri en la silla de ruedas, había pasado casi toda su vida trabajando en nuestro proyecto ultrasecreto. Me condenaría si a él, mi mejor amigo, no se le permitiera ver los frutos de su propio trabajo, y así lo ayudé con orgullo a ponerse el traje espacial. Ahora, amigo, llegarás a ser el cosmonauta que siempre debiste ser, le dije con una sonrisa en mi rostro. Volveremos a hacer historia como solíamos hacerlo en el pasado, amigo. Por la patria, ¿eh? Dijo y se rió con un ataque de tos. Creo que necesito un trago. Después de esto, no veo por qué no.
Lo habremos merecido. Aparte de mí y de mi pequeño equipo de científicos, se asignó un grupo de hombres altamente capacitados para ayudarnos. Su presencia no me hizo sentir más seguro. Lo que sea que nos esperaba al otro lado, si nos recibían con hostilidad no tendríamos ninguna posibilidad. No éramos más que molestas hormigas entrando por la puerta principal de una casa más allá de nuestra comprensión. De pie frente a la gran puerta de entrada, todos vestidos, mejoró su sensación considerablemente. Mientras saludaba a los generales en la plataforma de observación, un coro femenino cantó el himno nacional. Todo este esplendor. Le susurré a Dimitri y le di unas palmaditas en el hombro, solo para ocultar lo infinitamente pequeño que somos bajo los antiguos secretos que estamos a punto de descubrir. El comando a mi lado tuvo que luchar con su traje espacial para hacer la señal de la cruz. Asentí con la cabeza y sonreía en un intento de inspirar algo de confianza. No necesitaba saber que su arma sería inútil. Todo lo que se podía escuchar en mi casco era mi propia respiración rápida que me decía lo asustado que estaba realmente en la charla de la radio. ¡Sigan adelante! Habló el general, él se aclaró la garganta y luego continuó con una voz más suave. Hagan que Rusia y toda la humanidad se sienta tan orgullosos. Tomé una respiración profunda. Dimitri agarró las ruedas de su silla y se abrió camino hacia la entrada. Dudé por un segundo y miré a la gente detrás de mí. El hecho de que estarían a más de 1000 años luz de mí en unos pocos minutos era casi imposible de entender. «Alexander, ya es hora», dijo Sonia. La ayudé a llevar una caja de metal con equipo. Me hizo sentir algo más seguro, de alguna manera, caminar junto a ella. A pesar de que el traje espacial estaba protegido contra el frío, todavía podía sentir la temperatura extrema proveniente de la puerta congelada. La visera dorada unida a mi casco se empañó por mi aliento helado. Todos nos detuvimos justo enfrente del umbral invisible. Ese minuto se sintió como horas. Todo lo que podía ver detrás de la entrada era la pared en el otro extremo de la instalación. No hubo señales visuales en absoluto, ni siquiera la más mínima vibración en el aire. Esto hizo que lo que estaba a punto de suceder fuera aún más difícil de creer. Nadie dijo nada. Los comandos aseguraron de que sus armas estuvieran listas para disparar. Yo miré a Sonia, pero no pude ver su rostro detrás de la visera. Bueno, entonces, buena suerte, camaradas, dijo finalmente mi amigo Dimitri. Eso se convirtió en la marcha no oficial y cruzamos el umbral. La transición fue perfecta. Una interferencia en la radio fue el único indicio de que algo había sucedido, cortando nuestro contacto con la Tierra. Por alguna razón, las señales de radio no pudieron penetrar la puerta de enlace. Entonces, una vista maravillosa nos recibió. La estrella filtraba a través de una cúpula teñida de azul parcialmente agrietada que cubría todo en cielo brillo sobre un paisaje urbano oscuro y silencioso, lleno de rascacielos más altos que cualquier cosa jamás construida en la Tierra. ¿Era una civilización? Todas eran siluetas negras contra el sol naciente. Fuera de la cúpula, toneladas de metal retorcido y enormes trozos de estructuras rotas flotaban por el espacio. Entonces, dos cosas se nos aclararon de inmediato después de ver esto. Uno, que estábamos parados en una plataforma espacial lo suficientemente grande como para permitir su propia gravedad. De hecho, una parte de un intento de enjambre de Dyson y que en algún momento entre el momento en que se envió el mensaje a la Tierra, toda su civilización fue abandonada o destruida. Otra enorme plataforma apareció a la vista, elevándose solemnemente en el horizonte como una flor negra y proyectando su gigantesca sombra hexagonal sobre nosotros. Fue destrozado por la mitad por fuerzas ancestrales inimaginables, dejando pasar un rayo de sol que iluminaba el paisaje frente a nosotros. Grandes escalones descendieron desde la puerta de entrada y el rover que habíamos enviado se estrelló contra el suelo debajo de ellos. La puerta de entrada se encontraba en el borde de una gran plaza ovalada que estaba rodeada de puertas de entrada idénticas, lo que indicaba que las personas que construyeron esta civilización dentro de esta estrella habían enviado muchos mensajes a las estrellas y esperaron pacientemente las respuestas. Afortunadamente, el perro vino corriendo hacia nosotros desde el centro de la plaza, demostrando que la plataforma estaba presurizada y llena de oxígeno.
Sin embargo, quitarnos los cascos estaba fuera de discusión, ya que no sabíamos qué otros gases o posiblemente incluso patógenos podrían haber permanecido en la atmósfera. Bajamos las escaleras, Sonia y yo ayudamos a Dimitri e investigamos al rover. Claramente se había caído por las escaleras tal como sospechábamos, pero también había un conjunto de pequeños agujeros en su costado que no podíamos explicar. El perro meneó la cola cuando nos alcanzó. Uno de los comandos se inclinó y le dio unas palmaditas en la cabeza mirando su correa. Buena chica, su nombre es Aliona, eres una verdadera heroína. No sé, pero tengo un mal presentimiento sobre este lugar, dijo Dimitri. Quiero decir, ¿qué pasó aquí? Todas estas puertas de enlace esperando estar conectadas a algún mundo lejano, dijo Sonia. ¡Miren!, dije y señalé una de las puertas en el otro extremo de la plaza. ¡Ese está roto! Casi como si hubiera sido volado. Aunque mi instinto, un incómodo atisbo de aprehensión, me dijo que me mantuviera alejado de este lugar abandonado y regresara a la Tierra, mi curiosidad científica me mantuvo en marcha. La puerta de entrada estaba de hecho en ruinas y por lo que parece era el resultado de una explosión. Volví a mirar nuestra propia entrada, anónima entre el resto de ellos. Si algo le sucediera, pensé que estaríamos varados más lejos de casa que nadie en la historia de la humanidad. ¡Alejandro! Escuché la voz de Dimitri en mi casco. Estaba a unos cientos de metros de mí. ¡Míralos! Yo miré hacia donde estaba señalando. Habían huesos enormes, aparentemente fosilizados, esparcidos por todo el suelo. Sonia nos ayudó a recolectar algunas de las piezas más pequeñas mientras los comandos patrullaban el área. Cientos de pequeños agujeros cubrían los frágiles fósiles como si hubieran sido devorados por gusanos en algún momento. Esto parece ser parte de un cráneo, dije y señalé una pieza tan grande como una roca. ¡Qué fascinante! ¡Qué asombrosamente es esto! Su tamaño podría explicar por qué las puertas de enlace son tan grandes, dijo Dimitri. Es posible que hayan utilizado su propio tamaño como punto de referencia. Yo tengo otra teoría, dijo Sonia. Todas estas puertas de enlace deben haberlas construido para llegar a mundos potencialmente civilizados. Pero esta puerta en particular, ¿no crees que simplemente colapsó con el tiempo por causas naturales? Yo pregunté. No, más bien, quizás invitaron a algo poco amistoso, dijo. ¿Algo más poderosos que los seres que construyeron todo esto?, preguntó Dimitri. Tomé una respiración profunda e inestable. Sí, así es. Pero la pregunta aquí es... ¿qué pasó con los que lo construyeron? Dimitri continuó enviando escalofríos por mi espalda. No lo sé, pero creo que tal vez deberíamos regresar y... Sonia fue interrumpida por los comandos que nos gritaron que nos pusiéramos detrás de ellos nuevamente, como si no supieran que en este lugar no éramos más que trogloditas primitivos. De una de las calles anchas y desoladas que conducían a la plaza apareció una figura tan alta como un edificio. Caminó hacia nosotros, avanzando lentamente hacia la luz. Con solo ver lo lento que se movía, entendí que esta era la fuente de los pasos que había escuchado proveniente de la esfera que se había estrellado. Tenía un cuerpo delgado y gris llenos de agujeros sangrantes. Su enorme cabeza se parecía al fósil que habíamos encontrado en el suelo, con 10 o más ojos pequeños cubriendo todo el rostro. Sin boca ni nariz, solo ojos sin pestañear. Movió sus largos brazos de tal manera que parecía que quería ahuyentarnos, pero era imposible decir si había algo de agresividad detrás de él. ¡Oh, Santa Madre de Dios! ¡Esto no está bien! ¡Por favor, llévenme de regreso!, dijo mi compañero Dimitri. Agarré la silla de ruedas de Dimitri y les dije a todos que regresaran a nuestro portal. Pero justo antes de que estuviéramos a punto de movernos, el alienígena colapsó y cayó hacia adelante. Levantó una nube de polvo cuando golpeó el suelo. Durante unos minutos nos quedamos en silencio y observamos su aparente cadáver. Mi corazón estaba acelerado y podía sentir mi pulso en mis sienes. Un eco de algo grande cayendo al suelo en la distancia nos alcanzó. El sentimiento de inquietud de antes se convirtió en un pavor mezclado con la extraña sensación de ser observado.
Entonces un tirón repentino se extendió por el cadáver y luego, para nuestros gritos de horror, las criaturas comenzaron a escapar por los agujeros en su piel e incluso a través de sus muchas cuencas oculares. Es difícil describir la vista abominable que se desarrolló frente a nosotros. Estas criaturas se parecían a 100 pies negros de gran tamaño. Uno de ellos, el más grande, se forzó a salir por la boca del cuerpo y fue en ese repugnante momento en que los comandos abrieron fuego. Los trajes espaciales hacían que correr fuera más o menos imposible, y se sentía como correr en una pesadilla en la que nunca acelerabas por mucho que lo intentaras. Las bestias artrópodas se abalanzaron hacia nosotros. Uno de los más pequeños se arrastró dentro del traje de uno de los comandos. Pude verlo entrar en su boca y luego entrar por uno de sus ojos. Uno más grande aplastó la visera de otro comando y le arrancó la cabeza con la columna todavía unida a ella. No corrí para salvar mi vida, ni siquiera para salvar la vida de mi amigo, porque sabía que solo nos esperaba la erradicación nuclear del otro lado, sino más bien corrí para salvar a la humanidad del mismo destino que les había dado a los habitantes de esta estrella. Incluso criaturas más grandes, tan grandes como trenes, aparecieron desde sus escondites dentro de la ciudad oscura. El perro corrió delante de todos nosotros y fue el primero en llegar a la puerta de entrada. La silla de ruedas de Dimitri se cayó justo cuando estaba a punto de arrastrarla por las escaleras. Algunas de las criaturas pasaron corriendo junto a nosotros, obviamente más interesadas en atravesar la puerta que en matarnos. Yo me incliné y alcancé la mano de Dimitri. Sonia corrió hacia mí y ayudó a poner a Dimitri en su silla de ruedas nuevamente. Cada vez más criaturas entraban por la puerta y no habían indicios de que el arma se hubiera disparado. ¿Por qué carajo no detonaron la bomba nuclear?, yo pregunté. Como no había forma de abrir la visera y no había tiempo para quitarme el casco, aplasté mi visera contra el suelo y grité hacia la esfera tan fuerte como pude. ¡Háganlo volar, malditos cobardes! ¡Háganlo volar!, dije repetidamente. Sonia me ayudó a arrastrar la silla de ruedas de Dimitri por las escaleras. «Déjame aquí, yo solo soy», suplicó Dimitri. «¡Cállate! No te voy a dejar con estas abominaciones», le contesté. Otros dos comandos pasaron corriendo junto a nosotros dos. Uno atravesó la puerta de entrada, pero momentos después su cuerpo fue decapitado y arrojado de nuevo a través de ella. Y luego Sonia gritó y soltó la silla de ruedas. Casi lo dejó caer. Se puso las manos en el casco en un intento desesperado por quitárselo, pero no había tiempo. La criatura se abrió camino a través de su ojo y continuó hasta su cerebro, haciéndola vomitar incontrolablemente hasta que se cayó por las escaleras. Fue un milagro que atravesara el portal junto con Dimitri. El caos que nos encontró ni siquiera puedo describirlo. Las mujeres del altavoz estaban siendo destrozadas. Los guardias se disparaban unos a otros mientras ingenuamente intentaban golpear a las criaturas. Los soldados que operaban el misil no estaban a la vista, probablemente porque dejaron su puesto tan pronto como apareció el primer 100 pies por la puerta. Excepto por uno o dos que yacían muertos en el suelo, los generales tampoco estaban a la vista. Pero los helicópteros despegaban afuera, por lo que no fue difícil averiguar dónde estaban. El vidrio de mi visera seguía cortando mi pecho detrás del traje mientras zigzagueaba a través del caos, tirando de Dimitri frente a mí. Aún no podía escucharlo a través de la radio de mi casco. «Déjame al lado del misil», dijo. «¿De qué estás hablando, Dimitri?», pregunté, aunque ya lo sabía. «No hay razón para que los dos nos quedemos aquí. Alex, sálvate tú mismo». No hay forma de que ninguno de nosotros salga de aquí si tenemos éxito», dije. «Ese es el punto. Inténtalo, tú todavía puedes caminar, pero yo ya no». Me detuve junto al misil sin saber qué decir. «Te daré algo de tiempo, a menos que se acerquen demasiado a mí. No hay tiempo para un adiós sentimental, amigo mío. Hazlo por la humanidad, solo corre». Y así lo hice, con lágrimas de vergüenza obstruyendo mi visión lo hice. Me las arreglé para entrar en uno de los helicópteros que estaban a punto de despegar afuera. La esposa de uno de los generales estaba sentada en él con su pequeño, quien debió haber sido llevado a la instalación contra el protocolo, solo como para dejarle ver cómo se hacía la historia.
Parecía conmocionado, pero el perro que yacía en el suelo debajo de sus piernas lo mantuvo calmado. «¡Lo salvaste!», le dije y traté de sonreír mientras el helicóptero despegaba. «¡Eres un verdadero héroe!». La instalación se encogió debajo de nosotros cuando nos elevábamos al cielo y cuanto más nos alejábamos, más me preocupaba que una de las criaturas hubiera llegado a Dimitri. Pero entonces, tal vez a 1,5 kilómetros de distancia, la luz cegadora de la explosión nuclear nos abrumó. No recuerdo mucho después de eso. La onda expansiva debió habernos afectado bastante. Me desperté en la localidad rural de Omiakon. Me dijeron que habían encontrado el helicóptero destrozado en uno de los valles aledaños al pueblo. El chico y el perro habían sobrevivido, pero la madre y el piloto no. Los aldeanos habían visto la nube en forma de hongo, pero aparte de ellos, nadie podría haber visto la explosión dado su ubicación remota. Sin embargo, el aumento de los niveles de radiación se detectó en Escandinavia algún tiempo después. Naturalmente, el gobierno guardó silencio sobre el motivo y realmente pensé que todo volvería a la normalidad y que habíamos evitado con éxito la extinción de toda la vida en la Tierra. Sin embargo, cuando me entregaron el documento para escribir mi testimonio, me di cuenta de que, en realidad, las coordenadas a las que nos enviaron no eran precisamente hacia la estrella Tapis. En realidad fuimos hacia la luna, específicamente hacia sus adentros. Me temo que hay una civilización dentro de la luna. La semana pasada supe que Aliuna se había derrumbado afuera. Al parecer le faltaba uno de sus ojos. Oh,